El Parque Nacional Tai abarca unos 3.500 kilómetros cuadrados en el oeste de Costa de Marfil. Los nativos nos muestran su bosque. Y puesto que es también nuestro bosque, la UNESCO lo ha declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Esta selva tropical es el resto de una antigua superficie boscosa que antaño cubría la mayor parte de África Occidental. Después de recorrer vastas plantaciones, las pardas aguas del Hana atraviesan el Tai. Aquí el río recobra el aliento. Ya no tiene que absorber fertilizantes y otros productos químicos de la agricultura moderna. El Parque Nacional actúa como un filtro. Estación de lluvias. Temperatura 35 grados, humedad relativa 97%. Los árboles vaporizan gran parte del agua. El viento absorbe la humedad y la arrastra hacia el norte, hacia la región del Sahel. Pero el Tai por sí solo no puede proveer de lluvias a esta inmensa estepa. Desde que se talaron los bosques en Costa de Marfil, llueve mucho menos en el territorio de Mali, el vecino del norte. Pero también la jungla del Tai se ha reducido. Muchas cosas han cambiado en las aldeas circundantes. Sus habitantes aman la selva como antes, pero ya no pueden vivir en ella. Algunos monteros fueron cazadores furtivos antes de hacerse guardabosques. El Tai es una selva tropical, es decir, húmeda y calurosa. Las cigarras afinan sus instrumentos en un ensayo para el concierto forestal. El intermitente crescendo del concierto de chirridos es provocado por 3 o 4 insectos que frotan sus patas contra el caparazón de quitina. Las lianas no son más que bejucos de plantas trepadoras que utilizan el tronco de los árboles para acceder a la luz. Una vez arriba, en el techo de la selva, continúan creciendo, como quien dice en caída libre, rumbo al suelo. Son duras, de consistencia leñosa. Nada de cuerdas elásticas por las cuales se pueda uno balancear de árbol en árbol como Tarzán. Desde el punto de vista biológico, el Tai es una jungla tropical pobre en especies. Los pocos mamíferos existentes apenas se dejan ver. Eso sí, dejan huellas, marcas de pisadas. Por ejemplo, uno de los raros hipopótamos enanos pasó por este trillo. Rastreo de huellas en el lodo. Los últimos hipopótamos enanos sobreviven porque son tan ariscos que ni siquiera los cazadores furtivos más pacientes logran dar con ellos. Aún no confían en la veda, que solo permite entrar en el Parque Nacional a biólogos, guardabosques y turistas inofensivos. Y es que el Tai ya no es una selva para aventureros. La jungla no necesita de la presencia humana, es capaz de defenderse preventivamente. En el bosque es preciso poner en tensión todos los sentidos: el olfato, el tacto, la vista, el oído. Hay que avanzar con cautela y volver a parar las orejas. Quien solo mira hacia abajo para no pisar hormigueros o escorpiones corre peligro de ser golpeado por una rama desprendida o de pasar de largo junto a animales que deseaba ver. Desde luego, sería más cómodo engatusar a los animales para que vengan por sí mismos.
Esta es la llamada para atraer a los antílopes enanos duiker. Parece que no hay ninguno cerca. De repente llega una comunicación por radio. Se han avistado chimpancés por los alrededores, 1 kilómetro al noroeste de donde estamos. Ahora es cuestión de apurarse para llegar pronto a donde se hallan los monos sin hacer ruido. Pero tan pronto los chimpancés estén a la vista, hay que parar e irse acercando con mucha cautela. Al final, con buena suerte, quizás alcancemos a distinguir un brazo peludo que se estira para coger una fruta o una silueta oscura que se abre paso sigilosamente entre la maleza. Por lo general, las cosas no pasan de ahí en el caso de los chimpancés y de la mayoría de los escasos mamíferos que pueblan esta espesa jungla. Por lo demás, está bien que sea así. Para ver más hace falta un golpe de suerte, o mejor, una visita a un zoológico al aire libre. Tal vez algún día los chimpancés del Tai acaben acostumbrándose a los turistas. Tal vez entonces la gente descubra las similitudes con sus parientes más cercanos al verlos cazar juntos de vez en cuando o valerse de palos y piedras como herramientas para procurarse la comida. Sus víctimas suelen ser colobos rojos. Por eso estos simios son también buenos observadores desde una distancia segura. Antes, las cacerías exitosas se celebraban por la noche en el campamento. Hoy corre el vino de palma por el simple hecho de haber visto una manada de chimpancés o a la vieja de la montaña, un personaje mitológico, una especie de ángel de la guarda de la región que exige siempre sacrificios de cabras y abundantes libaciones de vino de palma. Mientras unos festejan, otros empiezan a trabajar. Por la noche hay cambio en turno en la selva. El biólogo observa el bosque a su alrededor con un instrumento de visión nocturna. Una civeta o gato de algalia en busca de frutos. Este gato debe su nombre a una glándula secretora de algalia o civeto, una sustancia utilizada en perfumería. Búsqueda de huellas. Como la mayoría de habitantes del bosque, también estas serpientes raras veces se dejan ver directamente. Indicios ocultos de una riqueza que solo se revela al observador atento. Como ya hemos dicho, el Tai es una selva pobre en especies. No obstante, los botánicos han contado aquí unas 1.300 especies de plantas. No abundan las flores llamativas. Estas pinceladas de color son una excepción característica de los lugares donde alguna vez hubo asentamientos humanos. Huellas de un leopardo en el monte Ninotwe. Evidentemente, su última cena fue un colobo. Los exploradores experimentados son capaces de leer en la naturaleza como en un libro abierto. Esa humareda en el horizonte indica a las claras que se está haciendo una quema muy cerca de límites del Parque Nacional. Antes, la selva soportaba bien los incendios naturales y los cazadores nativos formaban parte del ecosistema. Pero han sido tantas las quemas y talas que el Tai ya no soporta más la presencia del hombre.
Urge salvar al menos estos últimos restos de selva tropical en aras de las futuras generaciones y por respeto a la creación. El bosque se basta a sí mismo, no necesita del hombre, pero puede soportar a algunos visitantes que no molesten, que no llamen demasiado la atención y se limiten a observar. Gente que camine por el bosque con el debido respeto y no con motosierras en la mano, con cámaras en lugar de escopetas. Por lo demás, es cosa sabida que donde hay turistas no hay cazadores furtivos. La gran selva virgen ha desaparecido irremediablemente. El Parque Nacional Tai es una de las últimas junglas de África Occidental.